Primero que debe buscarlo. Bueno, en el corazón. Listo. Listo. Buenas noches en el nombre de Jesús. Gracias. Le damos al Señor por permitirnos una vez más estar aquí delante de estos micrófonos, de estas pantallas. Buenas noches, querida audiencia, ¿verdad? Que nos estás mirando, que te estás conectando en esta noche. ¿Verdad? Estamos transmitiendo por Vida Nueva AP, Radio en Movimiento. Venimos, ¿verdad?, del Ministerio Casa de Oración. Estamos ubicados en calle 35, avenida 20 y 21. Nuestros pastores son Fernando Leiva, Perla López. Y pues si tú no tienes un lugar donde congregarte, ampliamente, ¿verdad?, te invitamos, te hacemos una invitación para que nos visites, ¿verdad?, para que pues te des un tiempecito, ¿verdad?, para que escuches alimento para tu alma. Los servicios los tenemos los días domingo a las 11 de la mañana y los martes tenemos discipulado a las 7 y tenemos en diferentes puntos de Agua Prieta, tenemos lo que se llama grupos de amistad. Es para hacer amistad, ¿verdad?, para ser amigos, para hablar la palabra, para conocernos un poco más, ¿verdad?, como familia en Cristo. Así es que estamos nuevamente aquí y pues gracias a Dios por la oportunidad bendita, ¿verdad?, que nos da este radio en movimiento de estar aquí. Gracias a la vida, ¿verdad?, de nuestros hermanos, ¿verdad?, hermana Aurora, su esposo, ¿verdad?, que nos abren este espacio. Mi nombre es Martina Socorro Mendaris Torres. Margarita Santoscoy. Y nos da mucho gusto estar aquí, así es que traemos un tema muy bonito, ¿verdad? Un tema muy bonito, así es que te pedimos, ¿verdad?, que te tomes un tiempecito, que hagas un tiempecito para escuchar la palabra. Y nos gustaría, ¿verdad?, si tú tienes alguna necesidad, tú tienes alguna oración o petición, ¿verdad?, pues nos gustaría mucho orar, acompañarte a orar por la necesidad que tengas. Así es que te invitamos para que te conectes, para que dejes algún comentario, algún saludo. Nos va a dar mucho gusto saber que ahí estás tú escuchándonos y apoyándonos a través de un live, a través de estar compartiendo, a través de estar viendo este programa. Pues vamos a dar inicio, ¿verdad?, como lo hacemos antes de cada programa. Vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole al Padre, ¿verdad?, que sea con nosotros, que nos permita pues hablar, ¿verdad?, su palabra con sabiduría y con denuedo. Así es que vamos a hacer una oración y te invitamos ahí donde estás tú, ¿verdad?, para que también te unas a nosotros en oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Padre, porque nos permites estar aquí, Señor. Gracias porque tu misericordia, dice tu palabra, que son nuevas cada mañana, Señor. Y gracias porque este viernes 13, Señor, estamos estrenando misericordia. Estamos estrenando misericordia de parte tuya. Muchas gracias, Señor, te doy en esta hora. Permítenos hablar, Señor, con sabiduría, con de nuevo tu palabra, Señor, y que no sea palabra de vana sabiduría, Señor, humana, Señor, sino que sea una palabra sencilla, una palabra con el toque tuyo, sazonada, Señor, con ese don tuyo, Padre. En el nombre de Jesús ponemos en tus manos este tiempo. Toma tú el control, Jesucristo, Espíritu Santo. Te prestamos nuestros labios para que hables a través de ellos. Queremos ser extensión tuya, Señor Jesucristo. Que tú nos permitas ser tus manos, ser tu boca, tus oídos, tus ojos, tu corazón, Señor, que nos permitas ser de bendición a cada oyente, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy ampliamente un cariñoso saludo, ¿verdad?, a mi peque, ¿verdad?, a mi hijo más
más chico, ¿verdad? Pues no tan chico, ¿verdad? Pero está cumpliendo hoy años, ¿verdad? 26 añitos. Felicidades. Lo felicito, lo bendigo en el nombre de Jesús. También, ¿verdad? Una amiga muy, muy querida, muy amada de la infancia, Lucila Rivera Lozoya, también está cumpliendo años, así es que los felicitamos y cada cumpleañero que esté también ahí, ¿verdad? De manteles largos también eh, lo felicitamos y le mandamos un abrazotote y pues después, ¿verdad? Pues nos invitarán el pastel. Así es que mi hermana va a estar, ¿verdad? Pues diciendo de qué se va a tratar este tema. Es que, Muy gloria a buenas Dios. noches, muy buenas noches. Yo también los saludo con alegría, con gozo de estar aquí una vez más. Estamos en estos días que se festejan las fiestas patrias, gracias a Dios, porque pues somos mexicanos, ¿verdad? Y nos gusta eso de las fiestas patrias y las cenas y los taquitos y todo eso. Y pues estoy contenta porque estoy aquí y estoy agradecida con Dios también por la oportunidad y también gracias a ustedes por tomarse el tiempo de escucharnos, de vernos y de poner su corazón sensible a la palabra, ¿verdad? Vamos a estar dando un tema que se llama cómo agradar a Dios o agradando a Dios. En este tema, pensando cómo agradar a Dios, yo misma empecé a buscar cómo es que te agrado yo a ti, Señor, ¿verdad? Y a veces es difícil cuando andamos todos ocupados, todos apurados, estresados por la rutina del día, de repente nos olvidamos de siquiera agradecer a Dios por el día, siquiera agradecer a Dios por lo que nos da. Y bueno, entonces me puse yo a analizar y mire que es como querer agradar a Dios, es como un reto para nosotros, porque a veces nos agradamos a nosotros mismos en nuestro caminar y no buscamos cómo agradar a Dios. Pero uno de los puntos, un tema que trae unos puntos muy importantes para ver cómo agradar a Dios. Lo primero que yo aprendí es que debemos de tener fe. Dice Hebreos 11:6 que sin fe es imposible agradar a Dios. El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese, buscar a Dios trae un galardón, trae una recompensa, una respuesta, creer a Dios. Entonces, la fe. Vamos a desglosar la fe. Una palabra de 2 letras, pero tan importantes para nosotros, porque eso es lo que le agrada a Dios. Es para Dios muy importante también, principalmente para Él, es muy importante tu fe, mi fe, que esté fundada en el Señor Jesucristo, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, que nuestra fe vaya a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes fe? Bueno, una fe es viendo lo que no se ve. No lo ves, no lo tocas, pero lo crees. Sabes que está ahí. Sabes que vino y murió por ti. Sabes que resucitó con poder. Sabes que está sentado a la diestra del Padre. Eso es fe. No viste ningún acontecimiento, no lo has visto en tu vida, pero sabes que eso es real y lo tienes en el corazón y no lo dudas. Y que Él está contigo, conmigo, siempre. Eso es fe. No se ve, pero se sabe con seguridad que es real. Y eso agrada a Dios, que no miras, que no palpas, pero que sigues creyendo y esperando en Él. Amén, hermana. Así es. Ese es el primer punto de agradar a Dios, la fe. La fe en su Hijo Jesucristo, fe en Dios y en el Señor Jesús. Así es, ¿verdad? Dice, todo don que tenemos nos lo ha dado Dios, y Él quiere darnos delicias para siempre. En gratitud por todo lo que Él hace por nosotros,
¿qué podemos hacer para agradarlo? ¿Verdad? Es el tema de hoy, ¿verdad? ¿Qué podemos o qué le agrada a Dios? ¿Qué le gusta a Dios de ti? ¿Qué le gusta a Dios, al Padre, a Jehová de los ejércitos? ¿Qué le gusta de mí? ¿Verdad? Entonces, y la hermana veía el primer punto, tener fe, ¿verdad? Y el segundo punto, ¿verdad? Pues es ocuparse del espíritu. Dice Romanos 8, dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Verdad? Entonces, dice la Biblia contrasta dos clases de mentes, la mente normal, la mente carnal o terrenal y la mente guiada por el Espíritu de Dios, la mente espiritual. Por lo tanto, tener el Espíritu de Dios morando en nosotros y guiándonos es otro prerequisito para agradar a Dios, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¿verdad? En la ignorancia se puede vivir creyendo que le agradas a Dios haciendo cosas que crees, ¿verdad? En tu mente, en tu conocimiento, crees que eso le puede agradar a Dios. Pero si nos vamos a la palabra, pues esas cosas, ¿verdad? No le agradan al Padre. Entonces, por ejemplo, ¿qué podemos decir, verdad? Por ejemplo, si haces algo, algo, que ya hizo Jesucristo, ¿verdad? El sacrificio perfecto lo hizo Jesús, ¿verdad? Ya no es necesario que hagas nada más, sino creer en Jesucristo. ¿Verdad? Entonces muchas veces vamos por la vida haciendo cosas, creyendo que a través de esas cosas vamos a agradar a Dios y no es así, conforme a la palabra, ¿verdad? Dice la palabra que no. Entonces, muchas veces podemos hacer obras, ¿verdad? Obras, podemos hacer grandes obras, Em, pero dice Isaías, ¿verdad? Que nuestras obras son como trapos de inmundicia. Entonces, eso, ¿verdad? Son cosas que a Dios no le agradan. ¿Por qué? Porque por las obras no le vas a agradar a Dios, ¿verdad? Entonces, el tener un corazón, una mente, ¿verdad? Una mente carnal, una mente humana, pues una mente terrenal, ¿verdad? Tampoco eso le agrada a Dios. ¿Verdad? Lo que le agrada a Dios es que tengas una mente guiada por el Espíritu de Dios, que tengas un corazón conforme, ¿verdad? A su palabra y un corazón obediente, ¿verdad? Un corazón que no quiere hacer, ¿verdad? Las cosas a su manera, sino conforme a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, dice, ¿verdad? Hechos 2:38 dice, el apóstol Pedro resumió el proceso que Dios ha diseñado para que nosotros sigamos y recibamos su espíritu arrepentido, ¿verdad? Y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Entonces, ajá, el bautismo también, ¿verdad? Entonces, ser guiados, ocuparse del espíritu es algo bien importante. Si tú quieres agradar a Dios, ocúpate del espíritu. ¿Qué es ocuparse del espíritu? Pues es no darle rienda suelta a la carne, no hacer las cosas que a la carne le agradan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mi carne demanda cosas placeres, ¿verdad? Mi carne demanda cosas que le satisfagan a mi carne, pero esas cosas no me hacen bien, no me hacen No, bien, no me hacen bien a mí y no le agradan al Padre. Entonces tenemos que saber, ¿verdad? Que tenemos que tener una mente guiada por el Espíritu Santo. Y es el segundo punto, ocuparse del Espíritu. Te decía, ¿cómo te puedes ocupar del Espíritu? Pues conociendo la palabra, haciendo oración, haciendo ayunos, em, orando, creyendo a la palabra, ¿verdad? Como decía el primer punto, ¿verdad? Tener fe. Mucha gente tiene fe, pero tiene fe en cualquier cosa, menos en Dios, ¿verdad? Entonces, el tener fe, eso es lo que le agrada a Dios.
el ocuparse el espíritu es otro punto, el segundo punto que es agradarle a Dios. Así es que te invitamos, ¿verdad? Para que si tú todavía no conoces, ¿verdad? La palabra, todavía no conoces a Jesucristo, te invitamos para que te des un tiempo y empieces a conocerlo a través de la palabra, a través de ir a una iglesia. Ahorita, bendito Dios, que tenemos muchos medios de comunicación. Tú puedes escuchar la palabra a través de la radio, ¿verdad? Hay radios cristianas, hay canales, también televisión cristiana, entonces también por este medio, entonces pues hay varios medios por los cuales tú puedes ocuparte del espíritu, ocuparte de las cosas que a Dios le agradan, ¿verdad? Porque ocuparse de la carne, pues eso no te va a traer ningún bien, te va a traer placer momentáneo, vas a comprar la alegría, vas a comprar, ¿verdad? La satisfacción por un momento, pero al rato ya vas a volver, ¿verdad? Cuando ya se te pasó la alegría, ¿verdad? Que comparse la alegría se te pasó y vuelves otra vez al mismo problema, a sentir la misma tristeza, a sentir la misma soledad, a sentir la misma frustración. Es que te invitamos para que empieces a escuchar la palabra y te ocupes del Espíritu. Este punto de ocuparte del espíritu me gustó. Es un tema muy amplio el ocuparte del espíritu, porque dice que la carne y el espíritu no se llevan bien. El espíritu quiere agradar a Dios y la carne se quiere agradar a sí misma. Entonces, hablaba la hermana un punto de mente terrenal. La mente terrenal es aquella que está siempre pensando en las cosas de aquí, ¿verdad? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué me dije? Lo terrenal, siempre preocupados, siempre siguiendo los dichos del mundo, ayúdate que yo te ayudaré, cosas así. Ocuparte del espíritu, fíjate que lleva una buena enseñanza porque a veces no nos ocupamos del espíritu. A veces estamos afanados con los hijos, a veces estamos afanados con el trabajo y pues todo eso es afán por las cosas terrenales, pero a veces dejamos de ir inclusive a la iglesia, dejamos de cantar alabanzas, dejamos de adorar a Dios, o sea, no le damos tiempo a las cosas de Dios y no nos ocupamos del Espíritu. Es muy buen punto ese. Pero otro de los puntos es el temor a Dios. Miren, hermana, vamos a hablar de miedo y vamos a hablar de temor y vamos a hablar de terror, de pánico, pero mire, miedo es aquella cosa que nos asusta. Ay, está muy oscuro, prende la luz, siento muy feo que esté tan oscuro. Te empieza a dar miedo, aún sabiendo que es tu casa, el miedo a que alguien viene, pero el temor a Dios es algo muy diferente. El temor a Dios, ¿y sabes qué? No querer ofenderlo, no querer lastimar al Espíritu Santo con algún acto de nosotros. El temor a Dios es buscarle su presencia y buscar su aprobación en alguna decisión importante que vamos a tomar. Si tú me dices, hermana, pero ¿cómo yo puedo tener la aprobación de Dios o cómo puedo saber que Dios está aprobando o lo que yo estoy por decidir? Pues nos vamos a la palabra y nos vamos tú vas a emprender algo que Dios te dice, no, eso no es correcto, como decir, me están invitando a un baile, me están invitando a que me vaya al baile y no pasa nada, no es malo, pues son lugares donde va, tú sabes, hasta se puede haber un pleito y a ti te toque por andar allá en no es malo. O sea, cositas, detallitos que para nosotros se nos hacen livianos, pero con eso ofendemos a Dios. ¿Por qué? Porque pasa alguien a un lado de ti que suelta, te empuja, te violenta de un empujón, de una palabrota. ¿Y qué necesidad? ¿Qué necesidad? No, no, Dios dice que no amemos al mundo ni las cosas que hay en el mundo.
O sea, pues no andar buscando complacernos a nosotros. Tener temor a Dios también es, por ejemplo, que no se nos haga fácil, por ejemplo, si estás casada o casado y que alguien por ahí te echa una miradita, medio una sonrisita y que digas tú, no estoy haciendo nada malo y te acomodes para platicar sabiendo que el Espíritu Santo te está diciendo, escapa como gacela del lazo del caballo, huye de las pasiones juveniles, o sea que ahí está todo eso. Entonces, tú tienes que ser prudente y tener ese temor de Dios. No, 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 yo soy casado, yo soy casada, yo tengo una relación y tengo que respetar esa relación porque Dios así lo dice. Ese es tener temor a Dios, no hacer esas cosas que a Él le ofenden, que a Él le desagradan. Eso es agradarlo, porque aunque esa persona se vea bien a los ojos carnales, tú dices, no, no definitivamente. Tengo un Dios en los cielos, no me mira nadie, pero me mira Él. Ese es el temor a Dios. Y así lo agradas tú, así lo agrado yo. Estén, por ejemplo, hay una situación que se da mucho en este tiempo. Las personas que tienen negocios, de repente llegan y te venden cosas que son robadas y tú sabes que son robadas. Y si tú las compras, tú estás participando con ese robo. Entonces, también ahí estamos desagradando a Dios. O sea, son cosas tan sencillas pero tan de la vida diaria en la que Dios está presente en todas esas cosas. Y entonces sí se contrista el Espíritu Santo, ¿cómo no? Sí se contrista cuando Él te está diciendo, no lo hagas, no tomes eso, no digas esta palabra, no ofendas, porque Él conoce las intenciones del corazón. Entonces el temor de Dios se demuestra obedeciendo su palabra, obedeciendo a la guianza del Espíritu Santo, como decía la hermana. ¿Ven? Así es, ¿verdad? Entonces, fíjate, dice un salmo, ¿verdad? Salmo 151, creo. Dice, escudriña, ¿verdad? Mis más profundos pensamientos. Entonces, la hermana hablaba de unas cuantas cosas, ¿verdad? Son muchas, Sí. son muchas las que como persona, como ser humano, como hijo de Dios te perjudican, son muchas. Estas cuantitas que estamos hablando, pues, ¿verdad? Pues son parte de una lista muy grandísima. Pero lo que a mí me preocupaba ahorita, ¿verdad? En este punto es cuántas veces, ¿verdad? Dice ese salmo, escudriña mis más profundos pensamientos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque Dios al hacer, ¿verdad? Que David o no sé quién escribió ese salmo, ¿verdad? Sí fue David, perdón, sí fue David. Entonces, eh, David sabía por lo que íbamos a pasar nosotros también, ¿verdad? Entonces, al decir que nuestros más profundos pensamientos sean analizados, es porque tenemos que analizarlos. Ahorita la hermana tocaba un punto, ¿verdad? En cuanto a que pues las redes sociales ahorita están muy de moda, ¿verdad? Y todos, hombres y mujeres, pues contamos con un teléfono. Entonces, por el Face, ¿verdad? Por las redes sociales, muchas veces, como decía ahorita la hermana, ¿no? Puede ser eh, que te seduzca algún espíritu de vanidad, algún espíritu de que, ¿verdad? Ya te gustó algún comentario, ¿verdad? Te gustó alguna plática que no es la correcta. Entonces, todo eso ¿verdad? Se va yendo al corazoncito y se va haciendo ahí, se va haciendo nido, ¿no? Entonces, cada día de nuestro caminar, ¿verdad? Tenemos que pedirle al Padre que todos esos profundos pensamientos, ¿verdad? De lo que sea, pensamiento, ¿verdad?
que están ahí muy escondidos o muchas veces nosotros los queremos esconder allá, ¿verdad? Los queremos tener, ¿verdad? Que todos esos pensamientos o sentimientos negativos el Señor los saque a relucir para que el enemigo no tenga ya más que estar jugando en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Verdad? Entonces, todos esos pensamientos y sentimientos negativos los tenemos que sacar a la luz para que el enemigo quede al descubierto y para que nosotros podamos librar esa batalla. ¿Verdad? Entonces, los pensamientos y sentimientos que se te van anidando en el corazón, en el pensamiento, de tu diario vivir, hay que ponernos alertas, ¿verdad? Y pronto, ¿verdad? Lo más pronto posible, ¿verdad? Pues sacarlos de ahí, ¿verdad? Sacarlos de ahí y que el Señor nos permita, ¿verdad? Tener un corazón conforme a la obediencia de la palabra, a su palabra, ¿verdad? Entonces, que el Señor nos permita tener un corazón que le agrade a Él. Bueno, el cuarto punto es estudiar y seguir el ejemplo de Cristo. Mateo 17:5 dice, este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia a él oír, ¿verdad? Dice, durante una visión del futuro reino de Dios conocida como la transfiguración, Dios le mostró a Pedro, Santiago y Juan la preeminencia de Jesucristo. Jesús era realmente el Hijo de Dios y no hay nadie que lo haya complacido más. Debemos escucharlo y seguir su ejemplo. Entonces, el cuarto punto es estudiar y seguir el ejemplo de Dios. Hermana, ¿y qué voy a estudiar? Usted dirá a lo mejor, usted que está nuevo ahí, ¿verdad? Dirá, ¿y qué voy a estudiar? Pues la palabra. Le recomendamos, ¿verdad? Si usted es nuevo en el Evangelio, que lea los 4 Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Verdad? Son libros muy sencillos de entender, son muy fáciles de entender. Entonces, ahí va usted ir viendo, ¿verdad? Cómo conocer la palabra de Dios, cómo todo lo que Jesús hizo, ¿verdad? Todo lo que los ejemplos que Jesús nos dejó, ¿verdad? Están impresos en esos 4 evangelios. ¿Verdad? Entonces, estudie la palabra, siga el ejemplo de Cristo, no siga ejemplos de hombres, no ponga la mirada en el hombre, ¿verdad? Porque el hombre falla, el hombre se equivoca, el hombre defrauda, pero Jesús no, ¿verdad? Jesús no. Jesús ese es el amor perfecto, ¿verdad? A lo mejor que alguien te daña, a lo mejor que alguien murmura de ti, a lo mejor que alguien, ¿verdad? Mm, pues hace cosas en tu contra, pero Dios no, Jesús no. Jesús es un ejemplo a seguir. ¿Verdad? Entonces, pon tu mirada en Jesucristo y empieza, ¿verdad? Pues a estudiar la palabra, a conocer más de lo que Dios tiene para tu vida, ¿verdad? Para tu vida, para tu familia, para tu matrimonio. Es que el punto número 5, ¿ah? Ya, decía, cuando empezó el mensaje, decía la hermana que a veces con lo que hacemos queremos agradar a Dios, con obras queremos agradar a Dios. Una de las cosas, hermana, a mí me gusta mucho el libro de Job y el ejemplo de Job porque fue un hombre que siempre hizo lo correcto, siempre hacía ayunos, sacrificios, ayudaba al pobre, pagaba deudas de gente que no podía pagar deudas, o sea, lo liberaba pues de esa angustia de estar debiendo y que no le quitaran sus cosas. Job siempre estaba haciendo muy buenas obras. Entonces cuando le vino a Job la calamidad, se preguntaba por qué. ¿Sabe por qué? Porque estaba confiando pues en las obras que hacía. Hace poco estaba yo platicando con una persona que me dijo que yo le empecé a hablar de Cristo, le dije que Dios lo amaba, es un hombre en especial, y que Dios tenía grandes cosas. Y él me dice, pues como todos, yo también creo en Dios, me dijo, y yo hago esto, esto y esto. Luego yo le dije, ¿qué no le gusta a usted? Él es casado y estaba la esposa también. ¿Qué no le gusta a usted? ¿Qué no le gusta que le dé de comida
a su esposa a usted. Y luego me dice él así, no me gustan las zanahorias cocidas, dijo. Y ella me sigue dando zanahorias cocidas. Entonces a veces nosotros conociendo la palabra, sabiendo lo que a Dios le agrada, sabiendo lo que Dios dice, no quiero que hagas esto, nosotros seguimos haciéndolo, le seguimos dando zanahorias, o sea, lo que a él le desagrada, pues, lo seguimos haciendo, o seguimos confiando en nuestras obras, así como que ya hice la buena obra del día, ya tengo la palomita, ahora necesito que llegue ya esa bendición. ¿Me entiendes? Estamos confiando en nuestras obras y no en su gracia, no en su favor. Y el sexto punto que vamos a dar, el quinto, es obedecer a Dios. Es lo que estamos hablando, obedecer a Dios. Dice, se complace el Eterno tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra del Eterno. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. 1 Samuel 15:22. Sí que es mejor obedecer la palabra del Eterno. Es mejor si tú haces 15 días de ayuno, pero no quieres obedecer lo que dice la palabra de Dios, no se agrada a Dios de esos 15 días de ayuno. Perdóname que te lo diga, pero Dios dice que es mejor la obediencia, obedecer su palabra, obedecer lo que Él dice, obedecer lo que Cristo Jesús nos dejó y dice que ames a tu prójimo como a ti, que lo ames a tu prójimo. Es que tú no sabes lo que me ha hecho mi prójimo, tú no sabes lo que me hizo fulano pariente, fulana amiga, pero el Señor dice que lo ames como es y no querer amar, no querer perdonar, es desobediencia. Entonces, tenemos que arreglar esos detalles en nuestras vidas para agradar a nuestro eterno Dios. Así es, ¿verdad? Entonces, tenemos que, pues, ¿verdad? Mucha gente se le hace difícil, hermano, obedecer a Dios. Mucha gente, a mí me ha tocado, ¿verdad? Oír, ¿verdad? Gente que dice que el obedecer a Dios, que el camino de Dios es algo bien difícil. Si fuera difícil, pues nadie lo intentaría, ¿verdad? Nadie lo hubiera logrado, nadie estuviera esforzándose en hacer las cosas, ¿verdad? Que le agradan a Dios, obedecer a Dios. Entonces, tenemos tantas muestras de tantos héroes de la fe que ya libraron la batalla y también, ¿verdad? Pues los que hemos conocido aquí, ¿verdad? Cerquitas de nosotros, ¿verdad? Y ellos ya avanzaron, ellos ya pelearon la buena batalla, ¿verdad? Ellos ya se esforzaron y obedecieron a Dios y llegaron a la meta. Entonces quiere decir que obedecer a Dios no es tan difícil. El agradar a Dios, pues en la carne sí se te dificulta, pero si tú cedes al Espíritu, el Señor te va a ayudar a cómo, ¿verdad? Pues agradar, a cómo hacer las cosas de Dios. Así es que el punto número 6 es hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Y aquí viene una pregunta, dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Lo que Dios desea, mandamientos y sus planes están expresados en la Biblia. La Biblia nos fue dada para mostrarnos su voluntad. Estudiar la Biblia, meditar en ella y orar acerca de ella son claves para obtener un mayor entendimiento de su voluntad. La voluntad de Dios para nosotros va más allá de solo conocer lo que Él quiere. También involucra hacer toda buena obra, trabajando para madurar espiritualmente y convertirnos en alguien más parecido a Dios. Jesucristo dio dio el máximo ejemplo de hacer la voluntad de Dios al enfrentar la crucifixión por nuestros pecados eh, y sin embargo orar de esa manera, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él estaba dispuesto a darse por entero por hacer la voluntad
de su Padre. Así es que si Jesús, ¿verdad?, lo hizo todo por amor a nosotros, pues nosotros también tenemos que esforzarnos en hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque el Padre quiere lo mejor para nosotros, seres humanos. Él no quiere que vivamos una vida en derrota aquí en esta tierra. Él no quiere que vivamos una vida frustrada, una vida llena de pesadumbres, ¿no? ¿Verdad? El hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Te va a traer bastantes beneficios, bastantes bendiciones. Así es que te invitamos para que hagas la voluntad del Padre en esta tierra y verás que te va a ir bien. Lo recomendamos porque a nosotros nos ha funcionado durante muchos años el hacer la voluntad del Padre. Sí tenemos errores y fallas, ¿verdad? Pero no somos perfectos, ¿verdad? Vamos caminando, vamos esmerándonos cada día en hacer la voluntad del Padre. Así es que vamos a ver el punto número 7. El punto número 7. Dice que debemos de hacer los sacrificios. Fíjense, aquí no habla de obras, habla de sacrificios. Dice, hacer los sacrificios que Dios quiere. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él. Cuando habla de por medio de Él, creo que se refiere a su espíritu, por medio de su espíritu. Hagamos sacrificios porque el nombre que se nos dio es el Señor Jesucristo, es el nombre que se nos dio para acercarnos a Dios. Dice. ¿Cuál es un sacrificio? Dice sacrificio de alabanza. Frutos de labios, dice, que confiesen un nombre. Dice. ¿Y cuál es el nombre? Pues ya sabemos el nombre del Señor. Y luego dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no nos olvidéis, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Hebreos 13, 15, 16. La ayuda mutua. A veces, hermanos, estamos viendo la necesidad de los hermanos, estamos viendo que están pasando un tiempo de enfermedad, un tiempo de crisis económica, un tiempo de dolor porque perdió a un ser querido. Estamos viendo cosas así y no nos resistimos a ayudar. Nos resistimos a decir, vamos a juntar una despensita, no tienen. Es un sacrificio. Por eso dice que le demos sacrificio, porque es un sacrificio. A veces no somos muy buenos para dar, para ayudar a los hermanos. Peor si no nos cae bien. Si no nos cae bien, si se conduce de una manera que a nosotros no nos gusta, pues menos le queremos ayudar. Del fruto de labios que confiesan su nombre. A veces viene sobre nuestras vidas un temor cuando separan personas un poquito más que vemos a nuestros ojos, porque delante de Dios todos somos iguales. Papá es tan bueno que nos ama a todos y nos mira por igual, hermano. Pero nosotros no, nosotros somos los que nos ponemos a niveles, nosotros nos ponemos niveles. No, es que pues esa persona habla muy bonita, anda muy bien vestida y no le hablas de Cristo Jesús, no haces el sacrificio de mencionar su nombre. Jesucristo le puede ayudar en su necesidad, pues porque lo ves que tiene o la ves que tiene, que se conduce de una manera muy así, pero es un sacrificio en ese momento que le agrada a Dios, que a esa persona le diga, ¿sabe qué? Jesucristo, y le puede ayudar en su necesidad. Es un sacrificio cuando hablamos el nombre de Jesucristo ante personas que nos intimidan, porque a veces hay personas que te intimidan con su carácter, así que hoy se va a enojar, dices tú, pero es un sacrificio. Alabanza, cantarle alabanza, te agradan a Él. Eso es agradar a Dios, cantarle alabanzas, ayuda mutua, confesar su nombre. Bueno, hermana. Así es, ¿verdad? Entonces, hacer sacrificios, así es como está diciendo la hermana, ¿verdad? Entonces, que no hagan más sacrificio, ¿verdad?
que no hagas más sacrificios en tu carne, en tu sabiduría humana, ¿verdad? Mejor obedece al Señor, haz lo que a Él le agrada, ¿verdad? Como decía la hermana, ya no le des zanahorias crudas, Cocidas. cocidas, perdón, ya no le des zanahorias, ¿verdad? Cocidas, mejor da lo que a Él le agrada. Y pues lo que a Él le agrada es que tú tengas un corazón dispuesto, un corazón sencillo para amarlo, para complacer a Dios, ¿verdad? Entonces, que te dice Proverbios 16:17, qué tan hermoso es, dice, cuando los caminos del hombre son agradables al Eterno, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Entonces, al tú hacer, ¿verdad? Lo que le agrada a Dios, hasta los enemigos va a hacer que estén en paz contigo. Bonito eso. Muy Qué bonito. tremendo eso. Así era, entonces no va a haber de qué preocuparte por tus enemigos, era porque el Eterno va a cuidar de ti y va a hacer que esos enemigos, ¿verdad? Que te consideran enemigo, va a hacer que estén en paz contigo y no va a haber de qué preocuparte. Gloria a Dios. No va a haber de que estés tú preocupado, amedrentado, ¿verdad? Porque muchas veces los enemigos, bueno, pero eso es otro tema. Muchas veces los enemigos, ¿verdad? Nos hacen entrar en temor, en miedo, ¿verdad? Entonces, dice aquí que hace estar en paz a los enemigos con al que agrada al Eterno, ¿verdad? Entonces, complace al Padre, haz lo que a Él le gusta, haz lo que a Él le agrada, ¿verdad? Y verás que te vas a sentir eh, bien, te vas a sentir bendecido, te vas a sentir en paz. En estos tiempos, ¿cómo hace falta la paz? ¿Cómo hace falta el que tú tengas paz en tu corazón? Y solamente, ¿verdad? Amistándote con Dios es como vas a obtener la paz. Sin paz, ¿verdad? ¿Qué tanto, hermana, no hace una persona cuando no tiene paz? Hace muchas cosas, busca aquí, ya, no está, se sienta, se para, se sale, entra, ¿verdad? Y no hay paz. Habla y habla y está preocupado y está desesperado y inquieto. Y desespera a los demás también. Entonces, cuando tú agradas, ¿verdad? Cuando tú haces cosas que le agradan al Padre, vas a estar en paz. Ay, qué hermoso, van a tener paz sobre todas las cosas. Esa paz que sobrepasa el entendimiento humano, que y porque está tan tranquilo con todo lo que está pasando. Por ejemplo, nosotros con todo lo que vemos en el mundo, pues nos aflige, nos duele ver lo que pasa los hermanos, la humanidad, pues, nos duele, sí nos duele, pero también tenemos paz. Estamos en paz sabiendo que Dios es el que defiende nuestra causa, el que nos protege, el que nos ayuda, el que nos sustenta. Dios es el que está con nosotros, pues, y pues es muy conocido ese versículo que dice, y Dios con nosotros, contra nosotros. Su paz nos llena, su paz nos inunda y nada nos hace que nos movamos. La fe, no dejarnos guiar por la carne. eh, por más que hagamos, nunca se va a comparar la manera como Cristo nuestro Señor entregándose, amándonos a muerte y muerte de cruz. Ningún sacrificio que hagamos, ninguna buena obra que hagamos, podemos agradar a Dios de la manera que Cristo, nuestro Señor, es el autor de la fe. Cuando Él murió en la cruz, dijo, corazón quebrantado, corazón lastimado, lleno de amor por nosotros.
Y eso es lo que decía, que nosotros mutua, el amor, el amar a nuestros hermanos, el amar a nuestros semejantes, amarlos a pesar de todo, a pesar de lo que nos hagan, es algo difícil. Pero mire que el Señor Jesucristo, como decía uno de los puntos, que conozcas, que estudies la palabra y que sigas a Cristo. Y el ejemplo más grande de amor no lo dio él. Aun cuando Judas le daba el beso, le dijo, Judas, ¿a qué has venido? Con un beso entregas al hombre. Y le dijo, amigo, cuánto amor, cuánto nos ama el Señor Jesucristo, cuánto nos ama nuestro Padre Celestial. Y no, entonces nosotros, pues, tratemos, tratemos de buscar aquí cómo te puedo agradar. ¿Te agradó la manera en que mi conducta en este día? ¿Te agradó lo que hice? A veces tenemos a la boca y hablamos y a veces no sabemos que estamos lastimando a la persona con nuestras palabras, ¿no? Sí. Es algo bien delicado, es algo bien delicado el agradar el agradar a Dios, es algo bien delicado el tener un corazón, ¿verdad? Obediente, algo bien delicado que tiene uno que analizarse cada día, ¿verdad? Porque nos podemos ir con la finta, como usted dijera, ¿verdad? Podemos ir con la finta pensando en que estamos haciendo bien las cosas y pues no, de acuerdo a la palabra, si escudriñamos la palabra, pues parece ser que no, estoy fallando en algún punto. Entonces, como dice hermana, es un buen punto. Al término de cada día, analízate y no te analices a tu mente carnal, analízate conforme a la palabra. A ver, es muy cierto lo que dice la hermana, ¿verdad? Nosotros muchas veces, ¿verdad? Pues no podemos cometer pecados grandes, así atroces, pero podemos hacer, ¿verdad? Pero sí podemos cometer pequeñeces y de igual manera pues es igual pecado como un pecado pequeño, como un pecado grande, pues ante Dios igual, y nos aparta de la presencia, ¿verdad? Muchas veces, ¿por qué no tenemos paz? Pues hay que escudriñarnos qué fue lo que me robó la paz, ¿verdad? Alguna situación, alguna palabra que dije, alguna, ¿verdad? Murmuración, entonces no hacemos cosas grandes, pero sí hacemos cosas pequeñas con el pensamiento, con el sentimiento, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con analizar nuestro corazón, que el Señor lo escudriñe, lo escanee, que el Señor se vaya a lo más profundo de nuestro corazón y nos ayude, ¿verdad? A tener un corazón sano, a tener un corazón conforme a su palabra y a su voluntad. Así es. Mire, hermana que estás por otro lado de la pantalla aquí, ¿cuántas veces no hemos escuchado esa frase que dice, mira, eso que es cristiano, mira, y eso que es cristiana? Te voy a decir algo, a veces la gente lo dice porque quiere abusar de los cristianos, porque quiere abusar de la buena voluntad de los cristianos que realmente queremos obedecer. Pero a veces lo dicen también con verdad, porque somos a veces carnales, a veces respondemos en la carne, enojándonos, gritando y haciendo atrocidades, como decía aquí la hermana, a veces cosas no convenientes, ¿no? Y por eso es que cada noche o cada tiempo debemos escudriñarnos y desear ser mejor el día que sigue, y el Señor nos permite vivir, ser mejor, porque hablamos de la murmuración, pero ¿quién no ha murmurado? La misma palabra dice que si oyes que el príncipe está murmurando, que está hablando de ti, no te enojes, dice, porque tú también lo has hecho. O sea, si murmuran de nosotros, acordémonos que también nosotros hemos murmurado y nos hemos arrepentido y hemos pagado las consecuencias también de la murmuración.
porque eso es de ley, de rigor, como decimos, te pagarán las consecuencias absolutas de lo que hagamos. Entonces, mejor agradar a nuestro en todo aquello que Él nos manda que hagamos. ¿Ven? Así es. Bueno, vea, pues te dejamos esta palabra para que la pienses, para que la medites y para que la analices y pues para que la pongamos por obra, ¿verdad? Ahora. Entonces, que sea de bendición esta palabra, tu vida, ¿verdad? Al traer un tema aquí, ¿verdad? Ante ustedes, ese tema primero, ¿verdad? Nos escudriña, primero nos sirve a nosotros, primero nos aplica a nosotros, ¿verdad? Y luego ya, primero hace algo en nosotros y luego después hace algo en usted, que esperemos que el Señor sea el que haga la obra en su corazón, ¿verdad? Pues vamos a estar orando por si tú, ¿verdad? No has aceptado a Jesucristo en tu corazón. Te invitamos para que abras tu corazón y lo aceptes en tu vida y pases de ser creación de Dios a ser hijo de Dios. Así es que si hubiera alguna necesidad, ¿verdad? Si hubiera alguna necesidad en cabina, pues vamos a estar orando por esas necesidades y, y pues vamos a orar primeramente por si hubiera alguna persona que quiera aceptar a Jesús en esta noche. Así es que te invito para que abras tus labios, ¿verdad? Es bien importante que abras tu boca y expreses estas palabras y a través de esta oración tan sencilla tú cambias, ¿verdad? Tu vida espiritual. Así es que yo te invito para que hagas esta oración, Señor Jesús. Yo abro mi corazón para que tú entres, para que tú seas el centro de mi vida. Me arrepiento de todo aquello que yo haya hecho ofendiéndote. Me arrepiento de mis pecados, toda desobediencia, de todo aquello que no te agradaba, me arrepiento. Arroja todos esos pecados a lo más profundo de la mar y límpiame. Límpiame en tu sangre preciosa y permite que tu Santo Espíritu me renueve cada día, me instruye en tu palabra. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser obediente. En el nombre de Jesús. Gracias por amarme tanto y porque en la cruz del Calvario me viste y ahora estoy aquí recibiéndote como mi salvador personal. Gracias en el nombre. Si hay alguna necesidad, ¿verdad? Vamos a estar orando por alguna necesidad que esté allí, ¿verdad? Quizás no la expuso usted, ¿verdad? Pero vamos a estar orando. Mi hermana va a estar orando por alguna petición que esté ahí en el aire, ¿verdad? Que esté ahí en su mente y no la expresó. Así es que vamos a orar, hermano. Señor y Dios, te pido por todas aquellas personas, Gracias. aquellos hermanos que están pasando por tiempo de aflicción, por alguna necesidad económica, por alguna enfermedad, de cáncer, de leucemia, de anemia, de diabetes, Señor, y que te resiste, Señor, a, a tener esa enfermedad. Yo clamo por tu sanidad, Señor, porque tú sanes, porque tú consueles los corazones, Señor, porque tú proveas y sustentes a aquellos que están pasando tiempo de necesidad, Padre. Señor, por aquellos, Señor, que están orando con todo su corazón, Señor, a ti por sus hijos. Yo me uno a ellos ahora, Señor, y te pido que tú les traigas respuestas, Señor. Bendice a mis hermanos, bendice, Señor, a aquellos, Señor, que tienen, Señor, necesidades que están lejos, Señor, y que ellos no pueden reunirse en alguna iglesia, Señor, que ahí en su casa ellos te busquen, ahí en su corazón, Padre. Bendícelo. Yo los bendigo también en el nombre de Jesucristo. Gracias. Amén. Amén.
Bueno, pues nos despedimos, que tengas dulces sueños, descanso en nombre de Jesús. Bendecimos tu vida y nos vemos primeramente Dios el próximo viernes. Bendiciones a tu vida.